En este tema abordaremos una breve introducción a la gestión de proyectos. Estimados alumnos, conocer la gestión de proyectos fortalecerá su perfil profesional, al permitirles liderar equipos y garantizar la entrega de software con calidad. Esta habilidad esencial les abrirá puertas a nuevas oportunidades y aumentará su valor en el mercado laboral. Comenzaremos hablando acerca de la evolución histórica de la gestión de proyectos. El ser humano se ha embarcado en proyectos a lo largo de toda su estancia sobre el planeta Tierra. Es algo tan intrínseco a nuestra naturaleza que resultaría imposible determinar en qué momento los primeros seres humanos se ponen de acuerdo para gestionar los recursos disponibles y alcanzar un objetivo grupal. Pero sin duda, deberíamos fijar nuestros ojos en la prehistoria. Imaginar, por ejemplo, al líder de una tribu organizando los escasos recursos disponibles, algunas lanzas y hachas, tal vez, y ordenando un plan de ataque para cazar algún animal especialmente grande que sirviera de alimento durante semanas. Se dice que la gestión de proyectos ha existido desde una historia antigua. Quizá el primer gran proyecto histórico remota la construcción de la famosa Arca de Noé. Más adelante, en el tiempo, podemos encontrar civilizaciones que ahondaron más en la gestión de proyectos para alcanzar logros que aún perduran en la historia. Por ejemplo, las majestuosas pirámides egipcias. Es precisamente el entorno de la ingeniería, donde se ubican algunos de los primeros esfuerzos significativos en la gestión de proyecto a lo largo de la historia. Figuras como los arquitectos, los ingenieros o los maestros de obra se encargan de una correcta planificación y organización de este proyecto. De una forma cada vez más especializada, el hombre ha hecho pirámides que requieren 20 años de trabajo y arquitectos dedicados a cada uno de los 4 lados de la estructura. Las prácticas de proyectos que usaron las civilizaciones antiguas se conocen como gestión de proyectos prehistóricas. Esta gestión de proyecto prehistórica permitió ejecutar proyectos cuyos resultados aún perduran, como la pirámide de Giza. Recordemos que esta se encuentra perfectamente orientada a los puntos cardinales. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra y cada uno pesa 2,5 toneladas. Mide 137 metros de altura y 231 metros en cada lado. Aproximadamente entre 20.000 y 25.000 trabajadores contribuyeron en este proyecto. Fueron 4.000 los expertos y el resto, entre 16.000 y 20.000, fueron ayudantes. Se dividieron en grupos de 2.000 y estos en 2 grupos de 1.000 cada uno, ya que laboraron simultáneamente. Se esperaba que el proyecto durara 20 años, ya que comenzó en el año 2570 a.C. Se realizaron excavaciones por 10 años y se necesitaron de 20 a 30 años para construirla. La construcción de la Gran Pirámide de Giza sirve como una analogía poderosa para entender la necesidad de una gestión de proyectos efectiva, al igual que erigir una pirámide monumental requeriría una planeación detallada, una coordinación precisa y una supervisión continua. Los proyectos de software también demandan una gestión rigurosa para alcanzar el éxito. La planificación de la pirámide involucró el diseño minucioso y la preparación de los materiales. De manera similar en la gestión de proyectos, una planificación exhaustiva asegura que todos los aspectos del proyecto
desde los objetivos hasta los recursos necesarios, estén claramente definidos. La construcción de la pirámide requeriría la coordinación de miles de trabajadores, herramientas y materiales. En un proyecto, la coordinación entre equipos, tareas y recursos es esencial para mantener el progreso en línea con los objetivos establecidos. La supervisión constante fue crucial para garantizar que la pirámide se construyera según las especificaciones. De igual manera, en la gestión de proyectos, el monitoreo y control permiten identificar y abordar problemas rápidamente, asegurando que el proyecto avance según lo planeado. Sin una gestión efectiva, el proyecto de la pirámide podría haber fracasado al igual que en los proyectos modernos. La falta de una gestión adecuada puede llevar a retrasos, costos exhaustivos y resultados insatisfactorios. Otro de los grandes proyectos es la Gran Muralla China, que se ve desde el espacio. Esta tiene unos 7,000 kilómetros de largo, mide de 6 a 7 metros de alto y entre 4 y 5 metros de ancho. El objetivo era proteger a China de sus vecinos los mongoles. Se calcula que el costo de la construcción fue de unos 1.600 billones de dólares. Se empezó a construir aproximadamente en el año 220 a.C. y se continuó su expansión y construcción hasta el año 1550 después de Cristo. La Gran Muralla China, a pesar de ser una de las maravillas de la ingeniería antigua, no cumplió completamente su objetivo principal de protección contra los invasores mongoles. Las deficiencias en la gestión de proyectos, como la planificación inconsistente, la coordinación deficiente y el control inadecuado, contribuyeron a que la muralla no fuera completamente efectiva en repeler los ataques. La muralla fue construida en diferentes épocas, con variaciones en el diseño y los materiales. Esta falta de uniformidad debilitó su capacidad defensiva frente a las tácticas militares de los mongoles, quienes lograron superar las secciones menos fortificadas. La falta de una estrategia unificada y la variabilidad en la construcción resultaron en secciones vulnerables. Los mongoles, al explotar estas debilidades, pudieron penetrar las defensas en varias ocasiones, demostrando que la muralla no ofrecía una protección continua y efectiva. Las secciones de la muralla que no fueron adecuadamente mantenidas o reparadas se convirtieron en puntos débiles. La falta de supervisión rigurosa permitió que estas debilidades fueran explotadas por los invasores, subrayando la ineficiencia del sistema de defensa en su totalidad. La Gran Muralla China ilustra cómo una falta de gestión adecuada puede resultar en un proyecto que, a pesar de su grandeza, no cumple completamente con sus objetivos. En este caso, la defensa efectiva contra los invasores mongoles. Antes de comenzar a hablar de la gestión de proyectos de manera específica, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos modernos. La gestión de proyectos, como disciplina, tiene sus orígenes en diferentes campos, como la ingeniería civil y proyectos de los ministerios de defensa. Uno de los primeros proyectos significativos se dio en el año de 1860, donde el gobierno de los Estados Unidos decidió emprender la gigantesca labor de realizar el primer ferrocarril transcontinental. Las tareas de adquirir, procesar materiales y organizar miles de trabajadores a lo ancho del territorio, a esa escala, no se tenía precedentes. En esa época, la única manera de aumentar la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas.
lo cual frecuentemente era la causa de tasas de accidentalidad laborales altas. Los directores del proyecto no tardaron en darse cuenta que la baja productividad era el resultado de la falta de planeación y baja eficiencia en los procesos. Es ahí cuando un ingeniero mecánico llamado Frederick Taylor empezó a estudiar maneras de mejorar la eficacia y productividad en las industrias, empleando el razonamiento científico y demostrando que la forma de producir podría ser analizada y mejorada. Frederick Taylor fue la persona que acuñó la frase: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. El socio de Taylor, otro ingeniero mecánico llamado Henry Gunn, estaba estudiando la construcción de navíos y más específicamente las maneras de mejorar la eficiencia y la productividad en las industrias. Para facilitar la eficiencia, creó un diagrama que documentaba el flujo lógico de las tareas, una tarea a otra con sus respectivas dependencias. El diagrama de Gantt se convirtió en una herramienta tan útil para los gerentes de proyecto de construcción naval que pronto fue adoptada por otras industrias y hoy en día es ampliamente utilizado por herramientas como Microsoft Project. Si bien el diagrama de Gantt fue un aporte importante a la ciencia y arte de gestión de proyectos, durante esta etapa temprana, la gestión de proyectos todavía se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas poco refinadas y sin una estructura global. Años más tarde, este diagrama se convertiría en el hoy famoso diagrama de Gantt, el cual muestra la secuencia, duración y grado de avance de todas las tareas, junto con los hitos que hacen parte del proyecto. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la demanda de proyectos militares de gran complejidad aumentó, lo cual implicó coordinar una gran variedad de interacciones que requerirían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales. Es en ese momento cuando los diagramas PERT, junto con el método de camino crítico, fueron desarrollados. Estas herramientas ayudaron a los directores de proyecto a tener mayor control sobre el flujo y resultados de sus proyectos y ayudaron a facilitar la integración de las tareas complejas. La era moderna de la gerencia de proyectos, que empezó en la década de los 50, cuando ingenieros de diferentes disciplinas empezaron a trabajar en equipo y el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyó a enfatizar la importancia de la gerencia efectiva de los procesos. Al finalizar la guerra, este conocimiento fue adoptado por la industria comercial y así empezó una nueva etapa en gestión de proyectos, la cual comenzó a ser reconocida como una profesión y disciplina. Es ahí, durante el año de 1969, en Estados Unidos, donde se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos, o también llamado PMI, por sus siglas en inglés Project Manager Institute, el cual se convirtió en la asociación sin fines de lucro más grande del mundo, dedicada a las disciplinas de la gestión de proyectos. El PMI publica la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyecto, conocida como PMBOK por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en el referente para la gestión de una amplia variedad de proyectos en diferentes industrias, con reconocimiento mundial. Ya que hemos dado un repaso por la historia, ahora estamos mejor preparados para responder a la pregunta: ¿qué es la gestión de proyectos?
La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo. Durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe de emprender proyectos, con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. El reto de un director de proyectos es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas. Como ya sabemos, un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio. Es importante planear, estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para concretar el proyecto. Puede ocurrir que un director del proyecto impaciente pueda estar tentado a empezar de manera inmediata el proyecto, sin la precisa planeación y estimación requerida, pero esta impaciencia se puede pagar caro, puesto que los errores cometidos durante la etapa de planeación podrían resultar muy costosos en términos de tiempo y costos, llevando a un posible fracaso. Ningún director del proyecto que se respete se haría cargo de un proyecto para hacerlo fracasar. Y esa es la importancia de seguir los pasos planteados por el PMBOK, los cuales facilitan la consecución de las metas y objetivos que son la razón del proyecto. La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos y se trata del grupo de inicio, en el cual se define y autoriza el proyecto o una fase, estableciendo la base y objetivos del proyecto. Grupo de planeación. Establece el alcance, cronograma, presupuesto y recursos necesarios, preparando el proyecto para su ejecución. Grupo de ejecución. Implementa los planes, coordina recursos y realiza las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Grupo de monitoreo y control. Supervisa el desempeño, realiza ajustes necesarios y asegura que el proyecto se mantenga dentro de los límites establecidos. Grupo de cierre. Finaliza todas las actividades, obtiene la aceptación de los entregables y documenta lecciones aprendidas para cerrar el proyecto de manera ordenada. El PMBOK establece que el eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costos, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyecto que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe de conocer. Puede que parezca que son muchos, y lo son, pero a medida que exploramos el marco teórico, será más claro cómo estos procesos tienen un orden lógico que está basado en el sentido común. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos, y no todos los proyectos requieren de todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK.
No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional, pequeño, sencillo o local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y que de esa manera pueda asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director del proyecto a poder completar los entregables oportunamente y dentro de las restricciones. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el pegante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Para lograrlo, una organización debe planear y ejecutar un proyecto. En esta lección conoceremos un poco más sobre la terminología y conceptos que responden a las preguntas sobre qué es un proyecto.